Chicos, les cuento, bueno, a medida que se van conectando, que en la cuenta anterior que yo estaba utilizando, por eso estoy utilizando esta, en la cuenta anterior, no sé por qué no me dejaba grabar. Y dije, bueno, por las dudas, uso otra cuenta y por eso mandé el mail a la tempranito, cosa de que lo tengan. Y bueno, voy a empezar a usar esta. No sé por qué en la anterior me dejó de grabar la clase o tenía que grabarla cuando ingresaba y por ahí me llegaba a olvidar y no nos quedaba grabada la clase, que no es una obligación hacerlo, pero bueno, considero que es una ayuda a aquellos que no pueden acceder en este horario o que pueden acceder por otro medio o lo que sea. Eh, Bien, esperemos un cachito porque muchos tal vez estén acostumbrados a meterse con la otra cuenta y no nos van a encontrar. Pero bueno, para eso enviamos el correo electrónico siempre, justamente para que no pase esto. No hay que tratar de ingresar por las dudas, porque puede pasarme lo que pasó en la clase anterior, que como justo fue una clase donde hicimos una prueba. No la grabé ni la voy a subir porque eso es algo que lo charlamos y que queda para nosotros, pero no tiene sentido porque eso no aporta nada. A nosotros nos aportó haber hecho el examen, no sé si todos los que están acá lo hicieron, pero bueno, era un examen de diagnóstico, de prueba para ver dónde estaban, que de hecho ahora lo vamos a repasar y esto sí va a quedar grabado. Así que la idea es comenzar por ahí. Somos 14, pero calculo que, como digo, para mí lo que va a estar pasando es que los chicos se van a conectar un cachito antes porque no habrán entrado al correo electrónico, no habrán visto el mail, y bueno, lo que pasa es esto. Bueno, a ver cuántos ya somos 15. Bien, excelente. Esperen que estoy silenciando nada más, como para que no haya interrupciones. Chicos, algunos de los que está acá, ahí acaba de entrar Carlos, no hizo la evaluación que hicimos el otro día, que es una evaluación diagnóstica por ahora. Seguramente la evaluación que va a valer como nota va a ser en mayo y va a ser dentro de unos 20 días más o menos. En la semana del 18, si mal no recuerdo, lo que venimos charlando, ya en estos días vamos a confirmar y a publicar en el campus. Vuelvo a decirte, la corrimos, no solemos correr ninguna fecha de examen, pero la corrimos por toda esta situación y porque estuvimos evaluando y queríamos tomarnos un poco de tiempo como para hacer estos diagnósticos en los diferentes grupos y esas cosas. Bueno, Manuel, mirá, no hay ningún problema, o sea, nosotros estuvimos trabajando toda una semana para poder armar algo, para que ustedes tuvieran una idea, pero ahora igual vamos a verlo el examen. Yo más allá de ayer estuve haciendo las correcciones o viendo, la idea es que veamos los contenidos. Yo noté que falta un poquito más. Como digo, no importa el que no lo hizo porque no era obligatorio hacerlo, sino que formó parte de una clase, como si tuviéramos hecho un juego de pregunta y respuesta y a nosotros nos queda podíamos haber hecho un juego, a ver quién ganaba y ese tipo de cosas, la idea no era esa, sino era que ustedes primero se interiorizaran con la herramienta, ¿sí? Que va a ser la herramienta en las cuales vamos a utilizar para evaluar. Y el otro objetivo es verlos también donde estaban, y a mí me sirvió un montón. Si ustedes me dicen, yo creo que algunos están muy bien, otros están bien y falta un poquito más. También nosotros fuimos exigentes en términos de... fue teórico. Fue teórico y práctico en realidad, ahora lo vamos a ver igual. Fue exigente en términos de tiempo, más que nada. En términos de tiempo, nosotros estamos ajustando esas variables y estamos viendo a ver cuántas preguntas van a hacer, cuánto tiempo van a tener, qué tipo de preguntas, pero si el otro día nosotros preguntamos qué es un puntero y no lo sabían contestar, o qué tipo de funciones hay, y por ahí algunos, ahí vamos igual a ir a aclarar algunos conceptos. Nosotros lo agarramos de sorpresa, lo cual también es una variable que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, miren, el 21 de mayo vamos a tomar el examen, y ustedes se van a preparar para ese día. Este día nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, no es que nos levantamos, nosotros hace una semana que estábamos trabajando en eso, pero bueno, cuando terminamos estábamos en condiciones de poder evaluar, y digo, bueno, vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas, y nada más, surgió de eso y punto. Entonces los agarramos desprevenidos, con lo cual
todas esas variables nosotros las analizamos a la hora de analizar los resultados. Entonces, entendemos que es así. Entendemos que algunos están muy bien y entendemos que otros les está faltando más tiempo. De dedicación, capaz que están más preocupados por otra cosa. Bueno, lo que sí, para ustedes tiene que servir como para ajustar algunas cosas probablemente, algunos conceptos, que la idea es que de esta clase es ajustar esos conceptos y ver algo más. A ver cómo están con... Yo les decía al principio, para los que se conectaron, que la cuenta anterior, por eso me conecté con esta, la cuenta anterior no me dejaba grabar. Y tenía miedo que no quedara grabada la clase y dije, bueno, me meto con otra cuenta, les mando el correo y se terminó. Capaz que algunos se están conectando para el otro lado y están esperando. Bueno, acá esperé que me pregunte algo. Profe, sí. Mirá, Manuel, nosotros, con respecto al tema parcial, tenemos que tomar el día y el horario de la comisión. Digo, con esto quiero decir esto, que si yo, ahora contesto tu duda, Agustín, que si yo tengo con ustedes martes, miércoles y jueves, en esos días va a aparecer el parcial. Puede aparecer un miércoles, ¿sí? Si tenemos un miércoles no vamos a tener el viernes. Si tenemos parcial miércoles y jueves, no vamos a tener el martes, ni el viernes. O sea, la fecha que esté, en el horario que esté, porque yo no puedo ahora, Manuel, agarrar y decirle, no, mirá, lo vamos a tomar a las 6 de la tarde. Porque otros me pueden decir lo mismo, decir, no, yo me anoté a la mañana, ¿cómo vas a tomar a las 6 de la tarde? O sea, yo tengo que respetar mi horario. En el tema de estas cursadas, no, porque no es obligatorio, pero el parcial sí es obligatorio. Entonces ahí sí tengo que manejarme como horario de cursada. Esta clase no es obligatoria, porque no es obligatoria porque yo lo diga, es obligatoria porque hay una resolución de rectorado que dice que nosotros no tenemos que tomar asistencia y que las clases no son obligatorias, que tienen que estar grabadas y subidas. O sea, yo las grabo, las subo y ahí tratamos de achicar lo máximo que podemos a todo el grupo. Muchos no han participado de esta clase y yo no lo sé porque no se han puesto en contacto conmigo, si es por una cuestión de conectividad, si es por una cuestión de que prefieren verlo más tarde y dormir a la mañana. O sea, bueno, la realidad es que cada uno acá es libre de elegir eso. Manuel, trataremos, yo lo que te digo es que te quedes tranquilo con esto. Si vos no podés, pero no podés, me tenés que avisar con tiempo, yo hablo con la coordinación y pregunto, o comunicarte con la coordinación y preguntar, o sea, y lo podemos diagramar en otro momento, tal vez, teniendo en cuenta esta cuestión de que hay. Pero la realidad es que yo tengo que poner ese día, ese horario. Después de ahí charlamos. Podrías también, bueno, justificarlo porque es el horario en que vos estás cursando. Y si hubiéramos estado en una situación presencial, te hubiese pasado lo mismo. Tratá de solucionarlo. Si no lo puedo solucionar, vemos de charlarlo Yo te paso un correo electrónico que en realidad es techinformáticas, @mdp.utn.edu.ar, que es eh, el mail de Matías Tesorero, que es el coordinador de la carrera, y que él nos pueda decir, tal vez lo puedas rendir en el de alguna otra comisión. Ahí es donde, y después, bueno, me lo pasarán a mí y ya está, no, veremos. Pero no es lo ideal, tratar de rendirlo con tu grupo, pero digo yo, lo ideal sería eso. Después, Agustín, no, la gente que tiene que rendir laboratorio, Agustín, rinde laboratorio. Si vos estás anotado en laboratorio, supongamos que sea tu caso, rinde laboratorio. No, eso es por materia. Si alguno ya tiene aprobado programación y tiene que rendir laboratorio, rinde laboratorio. El rendir laboratorio también va a ser generar código, probablemente tengas poco tiempo, el problema no va a estar obviamente, dentro de los trabajos prácticos. Esos son los lineamientos que estamos trabajando para ponerlos a pensar más que nada o tal vez darle código y ustedes lo tengan que ordenar todo y tengan un tiempo donde el cual encontrar todos los errores y reformarlo y hacer que todo funcione. Estamos pensando en muchas opciones, así que, pero el que rinde laboratorio, rinde laboratorio. Y no tiene que rendir programación, pero eso porque está anotado en eso. Dale, Manuel, hacé lo posible. Si no podés, te vamos a encontrar una solución. Así que quédate tranquilo, no es que yo te digo, no puedes rendir el bromate. No.
Lo vamos a encontrar una solución. Bueno, ya somos 20. Ahí, bueno, creo que se están conectando algunos. Bueno, Cristina, Ángela, esperen que voy a silenciar un cachito para no tener drama. Chicos, los que entraron hace un ratito, me conecté con esta cuenta porque con la otra no podía grabar, no sé por qué no me aparecía la opción de grabación, de momento capaz que tenemos un límite mensual, no sé, no tengo ni idea de lo que te plantea Zoom, así que por eso me metí con esta cuenta, nada más que por eso, simplemente. Así que por ahora sigan el mail. Importante que cuando yo les envíe el mail a la mañana, ustedes se metan en ese mail. Nada más. Que la clase yo la genero. Voy a tratar de generarla siempre con el mismo ID, por las dudas. Pero por las dudas, yo creo la clase y ustedes se meten a ese enlace. A ver, Franco. No, igual Franco, bueno, después eso lo podemos ver. Sí, eso, bueno, ahora está bueno lo que pregunta Franco y lo comparto con el resto, porque Franco lo que me dice es que, bueno, que escribió de una manera y faltaba un punto o lo que sea, y es verdad, cuando son preguntas cortas, lo que hace Moodle es autocorrección. Entonces, si veo que falta un acento, una coma, o lo que sea, el sistema, o una palabra que está mal escrita, o en un orden diferente, bueno, te lo pone como mal. Yo después eso lo puedo revisar y después lo miro, Franco, la verdad que no me acuerdo en particular. Lo que sí hice fue hacer una corrección de algunos. Sí. Bueno, sí, puede ser. Está bien, después lo chumeo. La verdad que esos detalles lo vamos a tener que observar también más detenidamente en el momento de la corrección. Yo ayer hice una corrección muy rápida por las preguntas de ensayo, que se llaman de ensayo porque no son las que no se autocorrigen. No vi el resto de las respuestas. Pero lo vemos. No hay que preocuparse con eso porque esas son cosas que podemos solucionar. Yo me puedo meter y puedo ver que lo que vos hiciste, la respuesta es correcta y modificarla. Y modificar el puntaje, a eso me refiero, y se arregla. Todo eso se arregla. Lo importante es que ustedes estén preparados. Después lo miro, Franco, después miro esos detalles porque la verdad que no los miré hoy, no los miré en ese momento. No. Bueno, no, lo que yo quería hacer era, como tengo bastante fresco, vamos a ver un poquito de arreglos en la segunda parte, pero en esta primera parte, antes que se corte, quería que veamos un poco el examen. Este es un examen que está bastante bien, creo que es el de Guido. Guido, sí, acá lo tenemos, lo hago público, total, no pasa nada. Guido hizo un buen examen, hubo algunos detalles. Yo lo que quiero es que vayamos charlando sobre algunos conceptos que yo vi, que me voy a acordar seguramente a medida que vea las preguntas, de cosas que fueron apareciendo que algunas me preocuparon, otras no, porque bueno, otras pueden pasar y son bastante normales. Me voy a poner acá el chat al costadito. Esto que dice acá, que algunos contestaron mal, pero creo que esta en general estaba bastante bien, ¿no? Que un ciclo while puede no ejecutarse nunca. Esto es claramente verdadero. Si yo no cumplo con la condición de ingreso a un while, puede ser que el while no se ejecute nunca. El while es una herramienta que nosotros tenemos, es una estructura repetitiva que nosotros la utilizamos en el momento en que la necesitamos. Entonces, puede ser que si yo planteo mal, poner que esté bien planteada la condición, no pensemos que esté mal. Por ejemplo, el not pila vacía. Bueno, si la pila no tiene datos, puede ser que no ingrese. O sea, y esto es verdadero, puede ser que jamás se ejecute. Entonces, era una pregunta para pensar. La idea era que pensaran. No es muy complicada y no digo que acá haya encontrado demasiados errores, no lo creo. Pero, por ejemplo, vamos a esta. Esta es muy teórica. Esta pregunta es muy teórica. Fíjense que Guido, que hizo un muy buen examen, preguntamos si C, bueno, que este es el lenguaje que nosotros estamos utilizando, es un lenguaje compilado por qué.
Y acá pusimos varias cosas, varias que podían llegar a ser y bueno, ido con lo mal. Pero es verdad que en Transforma, él contesta esto, porque esto es cierto. Es cierto de manera parcial, no es la mejor respuesta. Porque es verdad, transforma el código fuente en un fichero ejecutable, esto lo sabemos. Pero lo que está mal acá es que no solo el código fuente, sino las librerías. O sea, miren, vamos acá. Si nosotros tenemos acá, este es nuestro código fuente, ¿sí? Y estas son las librerías. Entonces, transforma el código fuente y las librerías en un archivo ejecutable. Sin estas librerías, no funciona. Si yo borro esto, no me funciona el código. Si yo agarrara a borrar a esto, no sabría de dónde viene el printf, que es una función que está, digamos, incluida en esas librerías. Entonces, no solo el código fuente, que esto es un código que nosotros inventamos, declaramos el arreglo, hicimos, lo cargamos y qué sé yo, no solo eso, sino también las librerías. Entonces, la respuesta en este sentido no está mal. O sea, es verdad que transforma el código fuente en archivo ejecutable, porque en definitiva eso es compilar. Transforma, pero no solo el código fuente, sino también lo enlaza, digamos, acá. Creo que es esta, porque hay algunas que yo también hice. ¿No? Está enlazado. La respuesta es la A. Bueno, lo que dice acá abajo en realidad, yo estoy diciendo lo obvio, ¿no? Convierte código fuente en un fichero de objeto. Vamos a decirle, saquemos la palabra objeto, que es un poco más rara. Y este es enlazado con las librerías necesarias. Y si ustedes por ahí acá, en algún momento, van a tener librerías propias de ustedes, que van a crear ustedes. Entonces esas librerías que van a estar en otros archivos y el código fuente no va a estar acá, que nosotros hacemos los include de los H acá arriba, también las va a utilizar al momento de generar ese fichero. Pero bueno, esto es bien teórico, no es tan complejo el tema cuando es teórico, sino más bien cuando es algo práctico. Bueno, esta está bien contestada, porque nosotros acá pusimos la función de scanf se utiliza para, y pusimos como varias, ¿no? Seleccione una o más de una, ¿sí? De las respuestas. Creo que tampoco hubo demasiados problemas o no. Cargar un número de tipo flow por teclado, o sea, cargar una pila, sabemos que no la podemos cargar con scanf, sabemos que la cargamos con leer o con apilar. Cargar un carácter obviamente también, y como dice acá, cargar un número entero por teclado también. Cargar un arreglo, no sé, un arreglo de pilas, perdón. Digo, sí, cargar un arreglo también se puede. Bueno, y mostrar datos por pantalla sabemos que no lo hace. Digo, estas cosas tienen que aparecer con la práctica. Vamos acá. Todavía no vienen las más jugosas, que serían otras, ¿no? Porque esto sigue siendo, va a haber multiple choice. Fíjense que las preguntas de multiple choice no valen mucho, ¿sí? Acá hay otro detalle, también para que ustedes tengan en cuenta, es que seleccione una o más de una. A veces puede aparecer que en multiple choice haya varias respuestas correctas. Entonces, fíjense que acá, si ustedes encuentran una, puntúan la mitad, ¿sí? No está mal. Obtienen, si, como en este caso, la pregunta es 5 puntos, van a obtener 2,5. Ténganlo en cuenta esto. Es preferible a veces, no creo que haya puntaje negativo porque no lo vi, pero bueno, no poner todo, porque obviamente no sé no sé, la verdad que no probé nunca qué es lo que pero probablemente me reste, digamos, poner alguna que esté mal. Pero acá, bueno, seleccione la mejor respuesta de la función apilar. Sabemos que nos sirve para crear una pila, sabemos que sirve para agregar, estamos hablando de apilar, un elemento al tope de la pila, y sirve para agregar un dato a la base de la pila, y también sirve para agregar, bueno, y acá pusieron las dos, ¿no? Sirve para agregar un elemento en la pila, y sirve para agregar un elemento al tope de la pila. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esta es la mejor respuesta, la que eligió Guido. Pero también sirve para agregar un elemento en la pila, porque en definitiva un elemento al tope de la pila sería la mejor respuesta. Esta me parece, ahora que la estoy viendo, para mí está mal cargada. Esta está mal cargada. Pero me tengo que fijar. Yo no las cargué las de multiple choice, pero me tengo que fijar. Para mí, para mí era acá, capaz que mi intención fue configurarla de una manera
Y después los chicos vieron que esto es cierto. Esto después lo voy a charlar con los profes. Sirve para agregar un elemento en la pila, porque esta creo que la hice yo, y yo lo puse a propósito. Porque es verdad, sirve para agregar un elemento en la pila, pero la mejor respuesta es, sirve para agregar un elemento al tope de la pila. Digamos, porque sabemos que estamos hablando de una pila, y la pila agregamos por el tope. Por eso yo había seleccionado esta como la mejor respuesta. Esto que está acá, mire, incluso le voy a sacar una fotito para mandar al grupo, porque para mí está mal, y para mí la respuesta de Guido es la que yo hubiera puesto como correcta. Esperen que voy a sacar una fotito. Estoy sacando una fotito a esa pregunta para modificarla. Bueno, pero más allá de esto, puede aparecer, como apareció en la anterior, que haya dos respuestas. Esto me parece redundante, por eso yo acá creo que he puesto seleccione la mejor respuesta, y la mejor respuesta es la que puso Guido, que sirve para agregar un elemento al tope de la pila. Bien. Bueno, esto también lo hizo bien, estas son preguntas de emparejamiento. Fíjense que acá aparece el IFO, aparece ejecución del programa y una variable. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es, una pila es una estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo, sabemos, LIFO. Acá tenemos siempre estas tres opciones, lo que vamos haciendo es emparejar. Sí, sí, igual para mí, Guido, está bien lo que hiciste. Igual está muy bien el examen tuyo, pero más allá de eso, para mí es esa respuesta. La armé yo esa pregunta. Por eso recién la acabo de hablar. La armé yo, pero nosotros trabajamos en un archivo compartido. Y después, pero no la cargué yo. Entonces, como no las cargué, yo cargué otras, porque son un montón las que cargamos, no solo estas 30, cargamos muchísimas más. Bueno, en la carga a veces puede pasar que nos equivoquemos, y no sé quién la habrá cargado, uno de los chicos, y capaz que pensó que la intención era poner las dos respuestas correctas, y mi intención de esa pregunta era tratar de encontrar la mejor respuesta más completa, que es la que vos pusiste. Bueno, esto también no tiene sentido, porque tenemos acá una constante. Bueno, acá, con el tema de la constante, creo que con nosotros, no me acuerdo si hicimos una pregunta o no, muchos me ponían que podía variar en tiempo de ejecución. ¿Se acuerdan que una constante es como una variable? Es una dirección de memoria, ¿sí? Es una dirección de memoria que almacena un dato. Ese dato nosotros lo cargamos cuando estamos programando. No lo podemos cargar en tiempo de ejecución. Y mucho menos modificarlo en tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución sería acá. Cuando nosotros agarramos, hacemos clic acá. ¿No? Acá yo estoy ejecutando este programa. No sé si me va a ejecutar porque habrá código acá para hacer cualquier cosa. Bueno, acá me va a tirar un error porque no declaré la variable flag. Pero bueno, cuando yo ejecuto y se ejecuta el programa, esto es tiempo de ejecución. Entonces, acá, si yo declaré una constante, no la puedo modificar, pero justamente el término constante y el término variable varía, constante, es un dato constante, yo no lo puedo modificar porque se entiende que es una dirección de memoria donde yo almaceno un dato que no me interesa, según mi análisis del problema, que cambie. Entonces, no puede cambiar en tiempo de ejecución. No sé por qué, en algún momento, no sé si lo preguntamos esto en alguna pregunta abierta, algunos habían puesto que sí o algo así, o lo pusieron mal en este emparejamiento. Este tipo de preguntas se llama emparejamiento. Bueno, cuando usamos un programa es muy importante manejar datos. En C podemos almacenar los datos en variables. Sale por defecto esto porque una vez que nosotros hacemos acá, podríamos haber puesto en variables, en constantes, en arreglos, pero bueno, en realidad como sale por defecto, y normalmente acá está LIFO, ejecución del programa, y variable, es fácil emparejar. Lo que sí es tratar de encontrar. Esto es como cuando uníamos con las flechitas y ese tipo de cosas. ¿Hay algo que no se haya entendido de lo que dije, chicos? Pregunten, porque si no, sigo avanzando por las otras que son un poquito más complicadas. Les doy un segundito y piensen. Si venimos con algo, si estoy diciendo algo que por ahí no se entiende, avísenme. Porque yo avanzo a toda velocidad porque entiendo que muchas de estas cosas las tienen. Más que nada porque son 20 y pico de preguntas. Vamos por la 9. Bien.
Bueno, entiendo entonces que vamos bien. Bueno, esta también está bien. Acuérdense de estos. Estos son plantillas. Puede ser que les aparezca esto. Y acuérdense que si nosotros queremos mostrar algún contenido en los printf, fundamentalmente, cuando tenemos una salida por pantalla, teníamos que poner el indicador que era %d, %i. Eso llamado indicador de formato. Si no nos acordamos esta palabrita, o sea, o si no entendemos qué estamos hablando acá, ¿no? Si queremos mostrar el contenido de una variable por pantalla, ¿sí? Tenemos que utilizar indicador de formato que comienza, ya cuando acá leemos, comienza, ya sabemos que es el indicador de formato. Yo creo que está bastante obvio, no lo podemos cerrar acá. Fíjense que tampoco es que vale mucho, pero bueno, son 4 puntitos en un total que van a tener de 100. Es un montón. Creo que todas estas cosas, por ahora, fíjense, vamos 11 preguntas. Yo creo que todas estas, hasta acá, con todo lo que vimos, es básico. Díganme si hay alguna que por ahí no se entienda de todo esto lo que acabamos de ver. Esta por ahí, que es muy teórica. Muy teórica. Los verdaderos y falsos eran fáciles. No sé por qué acá me salta. A ver. O me morfé alguna yo. Bueno, yo capaz que arranqué mal. Bueno, vamos a ir viendo algunas que no vimos de acá. Bueno, esto sí vi que algunos. La función mostrar. Esto sí vi que. Esto sí de los errores que me preocuparon fueron estos. Porque algunos lo estuve mirando todo el examen. Cuando veía que por ahí estaba flojo el examen, estaba mirando a ver si por ahí encontraba algo. La función mostrar, acuérdense, la función mostrar es una función de pila. Entonces, ¿sirve para mostrar cualquier colección de números, ya sea de una pila o un arreglo? Sabemos que no. O sea, esto sí me preocupaba. Porque la función mostrar es para mostrar, o sea, para mostrar datos en una pila. Y es más, cuando ustedes programen su propia librería, van a entender qué es lo que pasa ahí adentro, porque nosotros no vimos cómo está codificado mostrar. Pero mostrar claramente es una función que recibe una pila. Yo no le puedo enviar un arreglo, primero me va a tirar un error y me lo va a mostrar. No va a pasar eso. Entonces no sirve. Esto sí me pega. Acuérdense, es como printf. Printf lo usamos para mostrar variables o arreglos o elementos en una lista, cuando veamos lista o árbol o lo que sea. Es una librería de C printf. Pero mostrar es para pilas. Es muy falsa esta pregunta. Bueno, y acá también la función printf permite mostrar únicamente el valor de una variable por consola. Esta es una pregunta que no digo que sea difícil, porque no es difícil. Pero ahora vamos a verlo en el código. Pero es una pregunta que ya tenemos que saber. Nosotros si estuvimos practicando, sabemos que si acá, por ejemplo, yo puedo poner coma, vamos a poner indicador del formato, vamos a poner %C, en que tengo mayúscula. Yo puedo acá poner, me muestre continuar, coma, acá puedo dejar un espacio y poner, a ver qué otro dato tengo acá, podemos mostrar el arreglo si quieren, o los válidos, que es más fácil. Le ponemos %D o I, cualquiera de los dos, y le vamos a poner muestre los válidos, y así sucesivamente. Esperen que yo estoy corriendo el chat, por eso. Esto que está acá, nos quedan 10 minutos. Esto que está acá va a mostrar el char y esto, el segundo indicador de formato, está asociado al segundo parámetro. Por eso lo separamos con una coma. Así podemos mostrar muchos más que esto. Podemos mostrar todos los que querramos. Si bien esto no es algo, en algún momento es algo que vimos, no es algo que estuvimos todo el tiempo porque no nos centramos en este asunto, es algo que podemos hacer, ¿sí? Que podemos mostrar.
¿Esto era algo, alguien no sabía esto? Pregunto, más que nada porque seguramente está dentro de todo, alguna vez lo hablamos. Porque bueno, lo importante es... igual esta es una pregunta de verdadero o falso, Diego, no sé si me estás hablando de esta. Ah, pero no, estoy leyendo un mensaje anterior. No, debe ser otra. Bueno. La función printf, bueno, acuérdense, puedo mostrar más de una variable. Lo estamos viendo ahora, que en definitiva estamos haciendo... Esto también es una pregunta que es para pensar. No siempre estamos hablando de números enteros, ¿no? Un arreglo es una colección de números enteros. Un arreglo puede cargar cualquier tipo de dato. Yo podría tener, obviamente, un arreglo de pilas, que antes no nos vamos a meter con un arreglo de pilas porque es bastante complicado, más que nada pasar los parámetros, pero bueno, un arreglo puede ser de float, puede ser de enteros, puede ser de char, puede ser de cualquier cosa. Esperen que ahora miro la pregunta, lo que me están mandando por el chat. Ah, bueno, está bien. Ah, bien, ahora vamos para ahí, porque se ve que yo arranqué también en una pregunta más abajo. Ahora cuando lleguemos lo vemos. Bueno, un arreglo es un arreglo de cualquier cosa. Acuérdense que nosotros, bueno, acá cuando vimos la clase de arreglos, vimos en el apunte de arreglos que podíamos declarar enteros, trabajamos siempre con enteros, pero bueno, también podemos cargar char o cualquier otra cosa. Entonces es una pregunta también que es falsa. Nosotros apelamos ahí, como normalmente empezamos trabajando con números enteros, es justamente cuando armamos esa clase dijimos, bueno, chicos, la ventaja también es esta, que nosotros en una pila podemos cargar números, no podemos cargar char. ¿Por qué no podemos cargar char? Porque no la programamos para cargar char. Podríamos hacerlo sin ningún problema, pero tenemos que programar otra librería, no, esa no nos sirve. Bueno, acá tenemos las otras de emparejamiento que nosotros habíamos puesto, que era un poquito más, el tema de la variable global. Chicos, esto es un tema que hablábamos, incluso alguno de los chicos preguntaba sobre este asunto, ¿no? Es aquella, ¿sí?, que se declara fuera de toda función. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto esto? Nosotros agarramos, si yo agarro acá, fuera de mi main, y declaro una variable, ¿sí?, una variable, esta variable es una variable global. ¿Qué es una variable? Y porque yo la declaro afuera y esta variable puedo acceder desde cualquier parte. Y fíjense que también es algo muy importante, porque esto también es conceptual, no se recomienda su utilización. ¿Por qué no la recomendamos? Y porque no, o sea, si bien existe, es una herramienta que está ahí, no se recomienda utilizar porque, salvo que sea algo, digo, algún problema, si está creado es porque algún problema lo requiere. ¿Sí? Esto hay que pensarlo. Pero no es recomendable utilizarlo normalmente, porque no hay muchos problemas que requieran esta solución. Por eso nosotros ponemos no es recomendable utilizarlo. Porque acuérdense que cuando yo ponga num, las variables, los identificadores de variables, los nombres de las variables, son únicos. Entonces, si yo num ya no lo puedo usar en ninguna parte del programa. Porque ya es una variable visible para todas las funciones. Entonces no lo puedo utilizar. Entonces ahí, si yo me acostumbro a utilizar variables globales, como si fuese como para tener una voy a tener problemas. Entonces no es recomendable, casi diría que ningún problema, salvo alguno específico que no se me ocurre, de algún proceso, de algo muy finito, en otro orden, pero en sistemas de gestión eso no es imposible. En sistemas de gestión, en juegos, en cualquier cosa que me haya tocado, no recuerdo que haya. Ahora, por ahí, en una de esas, en alguna problemática muy específica, tal vez sí, pero tiene que ser una problemática muy específica y muy pequeña. En un sistema grande, imposible que haya variables globales. Si queremos mostrar el contenido de una variable por pantalla, tenemos que utilizar, bueno, y fíjense que acá también lo tenemos. O sea, esto se repetía, como lo teníamos en algún momento, lo teníamos acá. Entonces, por eso nosotros a veces seleccionamos la secuencialidad y no que puedan navegarlo de manera libre. Justamente por eso, porque puede aparecer en algún emparejamiento alguna pregunta corta o alguna
Y esto estaba en una de las preguntas cortas. Entonces, si nosotros le damos la posibilidad de ir para atrás y para adelante, puede ser que en algún momento, no creo que en el examen, porque vamos a tener mucho más cuidados en esos detalles, pero puede ser. Bueno, lo de las constantes es lo mismo. Acuérdense esto. Pero esto es teoría todo. Hasta ahora no vimos nada para pensarlo. Los que vienen para pensar vienen un poquito más abajo. Indica el programa que se crea una constante usando, acuérdense, puedo crear con define o con const. Todas estas son cosas, y este es exactamente lo mismo a una pregunta corta, creo que había ahí, o otra de emparejamiento. Entonces, este tipo de define o const, esto es práctica y es estudio, y no va a salir de manera automática si yo no tengo ni idea cómo declarar una constante. Si alguna vez no lo hice. Es cierto que nosotros trabajamos mucho con constantes en los prácticos, pero sí lo dimos en la clase teórica, y cuando ustedes dan una clase teórica, o rinden un examen de teoría, de programación, no cuando dan, sino cuando rinden un examen, o tienen que saberlo todo esto, porque forma parte de su formación profesional, porque además no estamos hablando de algo que tiene que ver con la historia de C, no, tiene que ver con el lenguaje de código, C, ¿no? Cómo declarar una constante. Que las constantes sí son utilizadas en algunos casos, no son muy utilizadas, pero sí se pueden llegar a utilizar. Bueno, esto es lo mismo, fíjense que acá una constante es un espacio de... Bueno, esto también está vinculado por ahí en alguna de estas partes. Si ustedes analizan, bueno, creo que la pregunta corta, no está acá, pero creo que la pregunta corta, esto está. Por eso a veces los verdaderos y falsos, nosotros tratamos con esto también de fijar contenidos. Porque decimos, bueno, si se repite algo, sí, se repite, pero también la idea es que la evaluación sea un espacio de aprendizaje. No que sea solamente un lugar donde yo los venimos a acribillar, no pasa por ahí. Bueno, este ya lo hemos visto, y acá sí, acá avanzamos, porque esto ya lo vimos, y llegamos hasta acá. El indicador de formato también lo habíamos visto, el define y el const, fíjense cómo aparece también acá. Lo de la variable, fíjense cómo aparece acá, ¿sí? Acá también, una variable o variables, fíjense, los operadores lógicos, por ahí también no tiene nada que ver porque son operadores lógicos, ¿sí? Una comparación entre variables. ¿Entre qué? Entre variables. O sea, vuelvo a decirte, esto es poner lo que me comentaba hoy Guido, también acá, pero te la dio bien, Guido, la 15. Esta por lo menos. La pila es una estructura de datos en el modo de acceso, acuérdense, la SIM First Out, ¿sí? Así que esto... Ah, no era Guido, era Franco, sí, ahora me acuerdo. No me acordaba quién era. Ah, está bien, sí, me acordé, no, está bien. Bueno, ya si se corta, 10 minutos, 15 minutos nos conectamos de vuelta. Bueno, este es el concepto básico de función. Fíjense que hasta ahora vamos 16, o sea, ya vimos todas, y todo lo que vimos es básico. Es básico, es la base. Chicos, o sea, con menos esto es imposible aprobar un examen. O sea, estamos preguntando qué es una constante, qué es una variable, digamos, qué es el concepto de función. Y después, también es importante qué tipo de función existen. Acá vi que algunos cometieron algunos errores. O sea, ¿por qué? Porque mezclaron parámetros. Los parámetros son indiferentes a las funciones. Yo creo que se está por cortar. ¿Sí? Y lo ideal es que hacemos una cosa, finalizamos ahora y nos conectamos en 15. Y quiero centrarme en esta pregunta, por eso no quiero hacerla rápido esta. Esta no quiero que la veamos rápido, quiero que la veamos despacio, porque es un tema concreto, pero es importante. ¿Sí? Así que nos volvemos a conectar. No, encontré respuestas un poco como que escribieron de más. A veces, obviamente, algunos pusieron otra cosa que no tenía nada que ver, pero en general es como que cuando nosotros hicimos esta pregunta, se fueron para el lado de los parámetros. O sea, me ponían, qué sé yo, con retorno, sin referencia, con retorno, con referencia, sin retorno, con parámetros, sin retorno, sin parámetros. O sea, no, o sea, hay dos tipos de funciones. O la función es void, o sea, hace algo y no retorna ningún valor, o la función retorna un tipo de dato. ¿Sí?
El retorno siempre estamos hablando de un tipo de dato, pero por ejemplo, acá contestó de manera correcta funciones con retorno y funciones sin retorno. Esos son los dos tipos de funciones. El tema de los parámetros, que va a ser pregunta y donde vamos a trabajar bastante, y es más, cuando veamos ahora los 3 o 4 ejercicios teóricos, ahí empiezan a aparecer los parámetros por copia y por referencia, porque ahí hicimos un par de preguntas. Acá es donde algunos, no digo que fallaron, porque acá lo pusieron, yo no les puse mal, aquellos que me contestaron con parámetros, sin parámetros. Si yo veía que teníamos funciones de tipo void, que obviamente no retornan, y me ponían así, y me ponían funciones con retorno, que retorna float, que retorna int, que retorna un tipo de dato, puede retornar una pila, cualquier tipo de dato que yo tenga disponible, puedo retornar. El tema del retorno y no retorno, en algunos lenguajes se llaman procedimientos los que no retornan y funciones los que retornan. En otros lenguajes, pero esta lógica de retorno y no retorno es una lógica que existe en todos los lenguajes. Y en otros lenguajes obviamente retornamos objetos, retornamos, no sé, resultados de consultas a una base de datos. O sea, el retorno y el no retorno, o sea, funciones que hacen algo o no hacen algo, es forma parte de cualquier paradigma, el paradigma estructurado el que nosotros estamos acá, el estructurado, que significa que trabajamos con módulos y con módulos que se comunican, con funciones. Cuando trabajamos con librerías serían los módulos. Bueno, pero en resumida cuenta, lo que quiero que quede claro es que los parámetros no tienen nada que ver con los tipos de funciones. O sea, el parámetro es un dato de entrada, que puede ser una copia o puede ser la dirección de memoria de un dato que se encuentra afuera, que es lo que nosotros llamamos referencia. Pero no tiene nada que ver el tema parámetros, ¿sí? O sea, ténganlo en cuenta que es así de simple. Podrían haber puesto funciones de tipo void y funciones que retornan cualquier tipo de dato, podrían haber puesto, se puede poner de muchas formas. Guido eligió una forma concreta y la idea es que las preguntas en este entorno van a ser muchas y concretas. No vamos a hacer una pregunta que tenga que explayarse demasiado. Bueno, con respecto a este tema, yo por eso corté para tomarme algunos minutitos para explicarlo, o para refrescarlo, en realidad. ¿Hay alguna duda de esto? Porque algunos seguramente escribieron eso que yo comenté. Bien, Franco, ok. Bien. Bien, Diego, bien, excelente. Bueno, genial. Sí, sí, Sebastián, fue de prueba. No hay problema, Sebastián. O sea, lo dije al principio, las clases en este contexto no son obligatorias. No porque yo lo determine, sino porque hay una realidad y que esto es una carrera presencial y la presencialidad no se puede cumplir por cosas que exceden obviamente la universidad. Y bueno, nada, hay un tema que ya conocemos. Pero bien, sí, el examen va a ser obligatorio y bueno, obviamente lo vamos a publicar con mucho tiempo para que ustedes se preparen para esta situación. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bueno, vamos acá. Bueno, acá está bien lo que pone Guido, porque yo lo puse como correcto. Digamos, es una variable que almacena una dirección de memoria, y esto es cierto. Pero bueno, la definición la podían poner así, la podían poner, también podrían decir que es una dirección de memoria, porque en definitiva es un puntero, que está asociada esa dirección de memoria a un nombre, a un identificador y a un tipo de dato, y que almacena la dirección de memoria de un tipo de dato. O mejor dicho, más que un tipo de dato, del mismo tipo de dato del puntero, pero que almacena la dirección de memoria de un dato. ¿Qué es un dato? ¿Cuál es la diferencia entre decir un dato y decir la dirección de memoria? Y bueno, un dato es un número, una letra, un string. Entonces, eso es un dato. La dirección de memoria no es un dato para nosotros. No es un dato concreto, no es un dato manipulable. ¿Sí? Es un dato que podemos tenerlo, sí, en términos todo es un dato.
Pero, entonces, almacena la dirección de memoria de un dato. ¿Qué es un dato? Un dato es una variable. Entonces, si yo declaro un puntero de tipo entero, no puedo almacenar la dirección de memoria de un float. Porque yo lo que le estoy diciendo, cuando declaro un puntero, yo siempre les decía esto, ¿no? Que la diferencia entre, vamos a suponer que este es un puntero, y que esto que está acá es una variable. No vamos a suponer nada, es una variable. Esto que está acá, cuando uno lo ve escrito, pareciera que fuera lo mismo, la única diferencia es que tiene el asterisco. Si alguien me pone eso, obviamente está terriblemente mal. Pero en realidad, esto que está acá, justamente lo que yo le estoy diciendo es que esto es un puntero y lo que almacena ya no es un dato, no es un entero, no un float. Yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Sería un dato. Más que fuese un número entero. No, porque yo le estoy diciendo, no, esto es un puntero a un entero. Lo puedo decir de otra manera, un apuntador a un entero. Entonces, lo que almacena esto es la dirección de memoria de un número. ¿Qué es eso? Eso es correcto. Yo digo, bueno, acuérdense que este signo que tenemos acá, el ampersand, delante de la variable, ¿sí? Lo que hago con esto es acceder a qué dirección de memoria reservó el sistema operativo y almacenarla en una variable de tipo puntero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que val2 va a apuntar a val. Nada más que eso. Nada más y nada menos. Entonces, si bien este es un concepto que es correcto porque el puntero es una variable, que el puntero es una dirección de memoria, pero almacena la dirección de memoria de un dato, ¿sí? Del mismo tipo del puntero declarado, ¿sí? O sea, eso sería mejor. ¿Está mal esto? No está mal. Porque es una variable que almacena una dirección de memoria. Y yo aparte, cuando vos ves el contexto, siempre, yo como profesor hago esto, yo miro el contexto de un examen. Si veo que el examen por ahí es un descalabro, entonces digo, bueno, por ahí hay algunas cosas que están flojas, no voy a poner que esto está mal igual. Pero yo entiendo que Guido, que viene contestando con eficacia la mayor parte de las preguntas, entiende lo que está. Entonces el contexto y el conocimiento del grupo también me da a mí otras herramientas a la hora de corregir que por supuesto tengo en cuenta. Más allá de que esto es correcto, ¿sí? Es una variable el puntero, es una variable. ¿Y qué almacena? No almacena un dato, almacena una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces por eso es correcto. Se puede poner de muchas maneras. A mí me gusta poner que está asociado a un nombre, pero bueno, el término variable ya hace referencia, digamos, a identificador y tipo de dato. Pero a mí porque me gusta más que el término esté más completo, pero obviamente que es una dirección de memoria en principio, un puntero, como lo es una dirección de variable, como es una variable, la variable también es una dirección de memoria, pero asociado como también un puntero y una variable asociada a un tipo de dato y asociada a un identificador, pero que uno almacena un dato y otro almacena una dirección de memoria. Pero siempre estamos hablando del mismo tipo de dato, obviamente del puntero declarado o de la variable declarada. Pasaría lo mismo si yo agarro y declaro una variable entera y quiero almacenar un float. La diferencia es que por ahí yo puedo hacer conversión de tipo de datos ahí o puedo trabajar de alguna forma. Y si yo almaceno un número con coma dentro de una variable entera, no me lanzo un error, porque en definitiva estoy almacenando un dato. Lo que sí hace es quitarle las comas y tomarme el dato entero. Entonces, si yo almaceno 1,5, me va a tomar 1, probablemente. Nada más que eso va a pasar. Pero en el caso de los punteros, no. En el caso de los punteros va a haber claramente un error. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer una asignación de memoria. Si yo hago esto, lo que estoy interpretando no es que quiero almacenar el 5, que quiero asignar la dirección de memoria 5, que obviamente es una dirección de memoria que no existe, en el ordenador y que me va a lanzar un error diciendo, no, vos no podés hacerlo esto. ¿Sí? Más que nada pasa por ese lugar, porque nosotros no estamos como programadores en condiciones de hacerlo. ¿Pero por qué no estamos en condiciones? Porque no nos dan permiso y no, porque no conocemos cómo gestiona la memoria del sistema operativo, simplemente por eso. Entonces, hay un programa que se encarga de ver qué es lo que está ocupado, qué es lo que está desocupado y asignar en consecuencia. Eso no lo podemos saber, porque todo el tiempo está ocupando y desocupándose la memoria. Bueno,
Vamos a... ¿Dudas con respecto al concepto de puntero, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, Sebastián, no te das drama. Sí, es un día tremendo hoy. Espero que estén todos bien. Sí, ha sido una noche tremenda, así que sí, sí, se puede ser que se corte la luz. No pasa nada igual porque va a quedar grabado, yo tengo luz acá, así que vivo en un lugar que es céntrico, viste, en el centro más raro que se corte. Y así que no te das drama, porque va a quedar todo. Esto sí está quedando grabado, espero sí, no. Sí, sí, supongo que sí. Sí está quedando grabado. Bueno, consultas, chicos, con respecto a estos conceptos es archi importante. No vi muchos errores acá, ¿eh? Acá los vi sólidos. Los vi sólidos en líneas generales a casi todos. Los vi sólidos en este concepto. O sea, básico, más o menos, o sea, como lo estamos poniendo, o sea, no con demasiado firulete, pero sí los vi, entendiendo que es un puntero. Lo cual me pone contento. Consultas con respecto a este concepto. ¿Nadie, chicos? ¿Está todo bien? Bueno, miren que sobre esto vamos a trabajar con ejercicios. Bueno, ¿con ejercicio qué significa? Que lo que vamos a hacer es mostrarle código con punteros declarados, con parámetros por referencia, que se retornan, que no se retornan, y vamos a hacer cosas raras para que ustedes interpreten eso y contesten las preguntas como es lo que creo que viene ahora, ¿no? Los últimos 3 o 4 creo que tienen que ver con eso. Por ejemplo, este no tanto, porque este en realidad es la búsqueda del menor, y yo acá lo que hice fue esto. Esto no lo pueden copiar y pegar porque esto es una imagen, ¿sí? Se no pueden agarrar y seleccionar esto, es una imagen, ¿sí? Y van a ser todos así, con imágenes. Esto era la búsqueda del menor, que lo que estaba invertido es esta línea de código que tenemos acá, por esta, y estaba invertido el signo. Acuérdense que cuando yo recorría la pila que tenía los datos y buscaba el menor, si encontraba acuérdense acá, ¿no? Vamos del principio. Pregunto si da, esto es importante que esté este if, porque si yo agarro y apilo, vamos ahora a entender que AUX2 es el menor, porque es lo que yo finalmente termino retornando. Entonces, yo pregunto si tengo datos en dada. Puede ser que no tengan, no lo cuenten como algo que sí o sí ocurre. Porque algunos me ponían esta línea suelta. No, pregunto, ¿tengo datos? Si tengo datos, desapilo. Vuelvo a preguntar acá, porque puede ser que tenga un dato. Entonces el menor es ese único dato. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Joya. Bien. Bueno, while. Me meto acá, suponiendo que tengo más datos, y pregunto, acá estoy preguntando si el tope es mayor al tope de menor. Vamos a ponerle nombre a UDOC como menor. Estoy preguntando si este es mayor. O sea, esta condición es verdadera si es mayor, o sea, no si es menor. Si es más menor que este, podríamos decir de alguna forma. Entonces, este signo hay que invertirlo. El tope de edad tiene que ser menor para ingresar acá. Y acá esto también está invertido. Esta primera línea debería ir acá arriba y esta segunda línea debería ir acá abajo. Entonces, como esta es la primera que se ejecutamos, entonces, si yo tengo uno más menor que el que cargué acá, paso ese dato AUX y paso el nuevo menor a AUX2. No lo hago al revés. Porque si paso el nuevo menor a AUX2, no tengo acceso, o sea, vuelvo a pisar el dato. Fíjense acá, si yo desapilo, supongamos que el signo esté bien, ¿no? Que yo me di cuenta del signo y lo corregí. Si yo paso este dato acá, tengo dos datos apilados en AUX2. El que apilé acá y el que apilé acá. Entonces, cuando quiero sacar, ¿qué voy a sacar? El que está arriba. Vuelvo a sacar el menor. Y entonces, esto, lo que va a pasar es que voy a terminar desapilando todo y me voy a quedar con el dato y finalmente que apilé acá. Digo, eso está mal.
Bueno, ese análisis después en la corrección, bueno, a ver si, bueno, acá él lo trabaja bien con la pila, fíjense, lo hace perfecto, poniéndole los nombres correctos, le pone buscar a la pila, donde busca, y fíjense que acá invierte, tope de buscar, sí, que sería obviamente dada, no está con la boca, digamos, la boquita para este lado mayor, sino al revés, ¿sí? Acá. No están mirando para allá, sino para acá. Esto es lo correcto y fíjense como cuando encuentro un nuevo menor, ¿qué hago? Me descarto el menor viejo, lo pongo en out y vuelvo a cargar un nuevo menor. Si el dato no es menor, vengo acá y desapilo. Buscar. A ver, Lorenzo. Sí, es indistinto. Podrías utilizar una variable también. No pasa nada. No. No, si yo te pido una búsqueda del menor, es lo mismo trabajar con una variable. Nosotros lo hacemos porque estamos trabajando, ahora quiero ir sobre esto. Nosotros estamos trabajando acá sobre la búsqueda del menor y nada más que eso. ¿Sí? O sea, el asunto está si por ahí, pero tampoco, porque es una función que retorna, tuviéramos que ordenar por selección. Pero creo que no tendría ningún problema. Capaz que habría que hacer alguna modificación en la función principal que llama búsqueda del menor. Pero en la búsqueda del menor es así, no nos vamos a enroscar ahora con otra cosa. Bueno, acá. Esto lo vimos en la clase, o lo vimos, creo que lo vimos en una de las clases, por eso me quedó la idea. Cuando teníamos que pasar de una pila a la otra, normalmente la función las utilizamos ambos, tanto O como D, X, Y, A, B, o como quieran llamarla a la pila, por referencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá algunos no me contestaron esta pregunta. ¿Qué sucede con las pilas cuando yo las quiero mostrar en el main? O sea, esto es una pregunta y hay que contestarla. Es un ítem que requiere esa solución. Y además, realizar las llamadas a la función correspondiente. La función está bien acá. Yo lo que les decía es, como nosotros necesitábamos mostrar, por ahí lo que Guido no puso, que yo no se lo puse como mal, porque puse total, pero Guido lo contesta bien. Quería ver primero si sabían llamar a la función. Algunos me ponían este ampersand en la primera pila. Vamos a analizar el código. ¿Qué pide el código acá? ¿Qué piden los parámetros? Estos son los datos de entrada, ¿no? El parámetro pide una pila y un puntero a una pila. Entonces, una pila la alimento con una pila y un puntero a una pila con la dirección de memoria de una pila. Esa es la lógica que ustedes tienen que utilizar. O sea, esto es un proceso de asignación que estamos haciendo. Si yo acá le saco el ampersand, lo que estoy haciendo es esto. Es justamente esto que les estoy mostrando acá. Estoy alimentando con un dato, o sea, con una pila, a una variable de tipo puntero, lo cual está mal. Vamos a hacerlo, si quieren. Vamos a ponerle pila. En realidad, nosotros tenemos pila. Vamos a ponerle O, acá yo no tengo agregada la librería de pila, por eso no me va a tirar. Tengo que inicializar las pilas, hacemos todo esto que ustedes ya conocen. Si yo acá llamo a la función que se llama acá pasar pila, y pasar pila yo veo, me pide una pila por copia y una por referencia, lo que tengo que hacer es pasarle O, sino ampersand D. Ahí estoy pasando una por copia y una por referencia. Si fuese al revés, se lo pasaríamos ampersand O y D. Esto es equivalente a decir esto. Si yo tuviera una variable de tipo pila acá, que se llame O, y yo quiero hacer una copia de una pila, vamos a hacer, yo quiero hacer una copia de pilita, que es una pila que tuviera, ¿no? Pilita. Entonces yo puedo hacer esto. Esto es equivalente a hacer con variables, porque estamos trabajando con variables. No se olviden que esto
la pila es un tipo de dato. Esto es igual a esto. O sea, acá alimento con un dato entero a una variable entera. Alimento con una pila que declaré, inicialicé todo lo que necesitamos hacer, a una variable de tipo pila. Ahora, yo acá, entonces esta asignación que nosotros tenemos acá es correcta. Acá me pide una pila, le paso una pila. No le paso la dirección de memoria de una pila. Entonces acá vamos a hacer esto. Vamos a poner la dirección de memoria de val. Acá si nosotros tuviéramos un puntero, le ponemos P, puntero de puntero así o lo que sea, yo le puedo pasar la dirección de memoria de val. O sea, esto es trabajo con variables y acá estoy trabajando con punteros. Esto es lo equivalente a esto con variables y esto es lo equivalente. O sea, acá alimento con un dato, acá alimento con un dato, acá alimento con una dirección de memoria, acá alimento con la dirección de memoria de una pila. Entonces, si acá me está pidiendo la dirección de memoria de una pila, le tengo que pasar la dirección de memoria de una pila. O sea, esto que estamos haciendo acá es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá en esta función, acá abajo. Si me está pidiendo eso, le tengo que dar eso. ¿Hay algo de eso que no se entiende? Traté de hacerlo lo más... Y por supuesto, ahora vamos a ver la pregunta. O sea, ¿qué sucede con esta pila? Si yo trabajo con una copia, acá adentro la vacío esa pila, afuera, como dice acá, la pila origen queda igual. Y la pila destino obviamente queda con los datos invertidos porque yo hice un pasaje de un lado para el otro, me quedan al revés. Pero la pila destino sí yo la cargo con referencia y queda cargada afuera. La otra queda cargada porque acá no estoy trabajando con origen, estoy trabajando con una copia de origen. Eso es lo que estábamos preguntando. ¿Dudas de eso, chicos? ¿Hay algo que no se entienda? Mírenlo, esperen que los pongo. Bueno, vamos, entiendo que vamos bien. Chicos, pregunten, porque si no se entiende algo, es el momento para preguntar, Bueno. ¿Qué es lo que no entendiste, Nahuel? ¿A qué te referís con el llamar a la función? Llamar a la función es una llamada a la función. Esto que hace acá, esto es una llamada. Yo acá programé mi función y acá la estoy llamando. Para mí es tan importante saber programar la función como llamarla. Si yo no sé cómo llamarla, es como crear una herramienta y no saber cómo utilizarla. A ver, si me preguntás por ahí te puedo contestar más específicamente, pero la llamada a la función es esto. La llamada a la función tiene el nombre de la función y los parámetros. Pero yo tengo que ver con qué alimentar, qué ingredientes necesito para que esto pase los datos de acá a acá. Entonces esos serían mis datos de entrada. Yo puedo elegir trabajar con copias de variables que declaro en mi main o puedo elegir trabajar con referencias. Acá tengo un poco de las dos cosas. Una copia y una referencia. Entonces, si yo elegí esto, por algo. O pongo dos copias, o pongo dos referencias, o pongo esta por referencia y esta por copia. O sea, tengo 4 posibilidades, no más. Pero a ver, aclararme un poquito más. Ah, ok. Bueno, listo. Está bien. Entonces, yo lo que les pedí en el ejercicio es, bueno, a ver, créame el main, declárame las pilas, inicializarlas. Yo quiero saber por qué este procedimiento de pasar de origen a destino es un procedimiento que también conlleva todo esto.
conlleva declarar las pilas. Algunos solamente me ponían esto. ¿Es incorrecto? ¿Es incompleto? No es incorrecto, es incompleto. Yo no pido eso, pero yo no entiendo si vos sabés si tenés que inicializarlas, si no tenés que inicializarlas. Yo podría también acá, y si estamos hablando de mostrar, tendría que aparecer la función mostrar desde origen y destino también, para ver cómo están llamadas. Eso está faltando. Y también otra cosa que está faltando es, no sé, un par de apilar en la función que pasa a origen. Esa sería la lógica. Si yo quisiera probar si esto me funciona, necesito eso. Entonces, piensen eso. Traten de hacerlo lo más completo que puedan, el ejercicio. Igual yo acá, cuando veo la resolución, entiendo que sabe qué está haciendo. Pero bueno, hay cosas, acá por ejemplo no entra nunca al O ni pasa nada a ningún lado, porque obviamente origen y destino están vacíos. Eso es real, no es que yo lo diga, digamos, según el código es así. Entonces, traten de hacerlo lo mejor posible. Estamos haciendo este repaso y tomándonos todo este tiempo justamente para eso, para que nos quede claro ese asunto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí ese detalle de prototipado, Franco, es muy finito, porque en realidad yo no les pido acá que me programen todo. Acá la función podría estar arriba y yo no necesito prototipar. No, eso es muy finito. En este tipo de contextos de evaluación es muy finito hablar de prototipado, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo un examen de laboratorio, por ahí sí, en una máquina, distinto. Pero acá no te preocupes por eso, porque no creo que haya tanto. No lo vamos a hacer. O sea, podemos preguntar qué es un prototipado y para qué sirve. Pero como pregunta teórica y no tanto como acá. No lo vamos a exigir porque no estamos trabajando sobre un compilador. O sea, no estamos trabajando en una IDE, digo, más que un compilador. Una IDE que me permita probar el código. Bueno, vamos a avanzar porque ya nos queda poquito. Esta es la función de carga de pila. Y yo lo que les daba es la función de carga de pila con retorno, pero yo no quería esta. Yo quería que ustedes me la transformen a, digamos, con puntero. Y había que hacer un par de modificaciones, no muchas, pero había que hacer. Creo que, bueno, me voy a ahorrar acá el trabajo porque Guido lo hizo. Pero él trabajó trabajó con esta misma idea. Si yo quiero que en vez de trabajar con una copia de P, trabaje con una referencia a una pila declarada en el main, lo que tengo que hacer es poner un puntero. Primer cambio. Segundo cambio, si voy a trabajar con una referencia ya no necesito retornar nada. Por lo tanto, esta función no retorna pila. Es de tipo void. Segundo cambio. El leer, acá recibe una copia, por lo tanto necesita la dirección de memoria de esa copia. Por lo tanto pongo el ampersand. Acá recibe una dirección de memoria, por lo tanto no necesita eso, porque justamente lo que está recibiendo es una dirección de memoria, entonces vas sin ampersand. ¿Sí? Este sería el tercer cambio. El resto de la lógica es correcta y obviamente al no retornar P, no retornar ninguna pila, nos quedan 10 minutos. Al no retornar ninguna pila, el retorno vuela. Acá falta una llavecita para cerrarlo, ¿sí? Este while lo podríamos poner acá arriba y falta una llave para cerrar acá, que bueno, no sé por qué acá no me aparece, pero no importa. Pero bueno, esto está bien, teniendo en cuenta que no es un compilador. Y acá tenés un %i también que es incorrecto, pero como te digo, no estamos trabajando, porque estás trabajando con un char y el % es C. No, digo, no se puede usar porque no hay nada que retornar. O sea, nos va a tirar un error, nos va a meter seguramente algo. O sea, un return. Lo que nosotros tenemos que entender, Diego, de eso es esto. Es si el problema requiere que nosotros retornemos algún dato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ejecute esa función, hay otra función que necesita conocer el resultado de eso, de la tarea que cumple esa función. Entonces, si no hay nadie que le interese eso, probablemente sea una función que no tenga que tener retorno. Si tiene que tener retorno, bueno, lo hacemos con retorno. Ahora nosotros podríamos también trabajar con una función que trabaje con referencias, pero ahí tendríamos que agregar parámetros. O sea, yo ponerle una función que sume los datos de una pila, y en vez de retornarlo,
que trabaje con la variable suma como parámetro. Y por ahí sería agregarle complejidad a algo que no tiene sentido hacerlo. Complejidad entre comillas, pero bueno. Esto que está acá es un retorno de tipo pila, Nahuel. Acá. Sí, sí, se puede hacer, lo hemos hecho. De hecho, esta función funciona. Lo ideal sería no. Porque, bueno, por una cuestión de que tenemos herramientas para... O sea, ¿qué es lo que dice? Digamos, si uno hace un análisis metodológico del problema, y metodología es una materia que ustedes van a tener en el cuarto cuatrimestre, que para mí debería estar en primero o en segundo por lo menos. Si uno hace un análisis metodológico es como que no queda muy prolijo trabajar con... Porque cuando ustedes entiendan en realidad qué es una pila en serio, que la pila en realidad es un arreglo dinámico, entonces ahí van a entender que metodológicamente es incorrecto, pero después que se puede hacer sí, porque de hecho esta función la hicimos y funciona perfectamente. Lo ideal sería, si ustedes se sienten cómodos al principio, sí, pero tampoco es algo mucho más complejo esto que tenemos acá, más cómodo, tenemos menos líneas. Y también es conceptual. Entonces, conceptual y metodológicamente no es lo ideal retornar una pila. Pero bueno, yo lo hago al principio, trabajamos sin retorno, después le metimos el retorno, después agarramos y le metemos una referencia y finalmente nos quedamos obviamente con esa, que es la más cómoda de todas. Pero lo importante es que ustedes sepan de ir de un lado para el otro y entiendan lo que yo les estoy diciendo. Más allá de la pila o no, de usarla con o sin retorno. Bueno, bueno, y esta última que tenemos acá, ¿se acuerdan cuando nosotros agarramos? Yo les decía a ustedes, a ver si lo tengo por acá. Carolina está gritando, por favor. Dame un segundito. Creo que lo habíamos visto acá, mira. Acá lo habíamos visto. Acá. Acá tengo las dos funciones que yo les mostré. Esta es la que yo les pedí en el ejercicio. Y esta es la que vimos en clase, que es la que yo les pedía como solución. Fíjense que ambos, ordenada, desordenada, ordenada, desordenada. Pero acuérdense que la pila desordenada, cuando yo les mostraba en el Excel, ¿se acuerda? Que trabajaba siempre con referencias e iba eliminando los datos. Entonces, si yo llamo a la función insertar en orden, y cada vez que yo inserto un dato, desaparece desordenada, no es necesario trabajar con una pila auxiliar o con una pila, porque con una, no me sale, con una variable local, ahí está, con una pila local no es necesario. ¿Por qué? Yo creo una pila local acá que le llamo dato a ordenar y lo que hago es pasar ese dato acá y ese dato acá. Si analizamos el código, digo, pero ¿para qué pasó esto de acá a acá y de acá a acá? Si en definitiva el dato está en desordenada. Le paso a desordenada. Se terminó la historia. Entonces, si después lo va eliminando el dato, entonces no era necesario. Entonces, esto es, la manera obviamente de simplificar esto es eso. Algunos me ponían ese dato acá, algunos me crearon una variable local, pero después no lo utilizaron. Bueno, en líneas generales esto estaba al final de todo y había que pensarlo. Yo lo puse fundamentalmente porque nosotros no trabajamos con esta función, sino que trabajamos con esta. Y yo les mostré al final que esta era una manera de hacer lo mismo que estábamos haciendo acá. Pero analicen la lógica. Pila local o variable local de tipo pila. Si yo paso este dato de acá a acá, unos me hicieron esto, ahora me estoy acordando de resoluciones. Me ponían desapilar acá adentro. No tienen que desapilar nada. Fíjense que yo directamente le paso la pila. Si yo analizo la función insertar en orden, fíjense que la función insertar en orden lleva la pila, va ordenando, y el dato a ordenar.
Fíjense, pero es una pila. Si esto fuese una variable, capaz que sí desapilo el dato, ¿se entiende? Pero no es el caso. Entonces miremos siempre esto, ¿no? Mirá lo que tenemos acá. Y yo acá tengo un puntero a una pila, ¿sí? Y lo que tengo acá, y dice, bueno, pero si es un puntero a una pila, ¿dónde está el ampersand? No, es que acá también tengo un puntero a una pila y el ampersand lo utilizo cuando llamo acá. Entonces acá me llega ya una dirección de memoria, por lo tanto paso directo. Esto tienen que repasar esa última clase que lo vimos en detalle con el Excel. Yo sé que esto es más difícil de entender, pero nosotros siempre en los exámenes, no nosotros, creo que todos los profesores, siempre tienen un ejercicio, o varios ejercicios, depende del volumen del examen, que son ejercicios que son un poquitito más complicados. Bueno, este es un ejercicio que requiere un poquitito más de trabajo. Por eso le dedicamos bastante tiempo, digamos, a la resolución de este ejercicio con dibujito, con pila, con datos que iban para acá y para allá, y tratando de que se entienda bien. Chicos, hasta que yo creo que este es el último, sí, es el último. Es el último. Como verán, salvo, miren, vamos a estos que serían los que más puntos tienen. Estos valen 10 puntos, valen un montón estos ejercicios. Así que acá es donde nosotros vamos a apretar. Tenemos en 4 ejercicios de 22 que ustedes tuvieron que hacer, donde tenemos 40 puntos. Así que acá no podemos perder puntos. Acá es donde nosotros hacemos la diferencia. ¿Se entiende? Si esto es una competencia, esto es así. Digo, bueno, acá es donde yo tengo que tomarme mi tiempo. Tengo que llegar acá con tiempo para poder analizarlo. Entonces, esta estrategia es una estrategia que ustedes tienen que tener en cuenta, digamos, a la hora de contestar el examen. Estos ejercicios no van a estar al principio. Después vamos a ver si ponemos la secuencia libre o no. Esa es otra historia. Si se corta, nos conectamos en 20. Ponele, hacemos un recrédito un poquito más largo. Y vamos a ver algunas cositas de arreglos. Quiero que veamos algunas cositas de arreglo para después ya seguir avanzando con lo otro. Pero me interesaba esta clase porque me interesaba hacerle una devolución al grupo de lo que ustedes hicieron. Hay que ajustar en más práctica, en tener más claros los conceptos y nada más, no mucho más que eso. Van a hacer algunos pequeños ajustes y va a salir andando. Entonces prepárense para ese momento, los ejercicios van a ser un poco más complejos que esto, van a entrar algún que otro temita más. Entonces esto es un precalentamiento. Entonces acá, esta es la dinámica del examen. Van a tener que estar afilados porque no les va a sobrar el tiempo. Y trabajar en estos entornos tiene esta realidad. Bueno, chicos, la última parte vamos a tratar de que sea corta y lo que yo quiero ver son 2 o 3 ejercicios. Este ejercicio que vimos el otro día, que tiene que ver con la búsqueda de un char, que habíamos visto esto, que nos ingresaba el dato que teníamos que buscar, y después algo muy importante desde el punto de vista conceptual, que es el arreglo y los válidos. ¿Los válidos qué serían? Los datos válidos. O sea, yo no voy a buscar, si tengo un arreglo de 100, no voy a buscar los 100, por ahí tengo solamente 10 datos cargados. Entonces, eso obviamente, ese dato me lo otorga la función de carga. ¿Qué es esta función que tenemos acá? Que sí ya habíamos visto en la primera clase. Arreglo, dimensión, que es la totalidad de datos que yo quiero cargar, y acuérdense que en la de carga, estamos haciendo un repasito, tenemos la variable de control, y que válido sea menor a dimensión. Si yo tengo un arreglo de 10, no puedo cargar 11. Entonces, si yo ya llego a válidos 10, ya ese dato va a ser igual a la dimensión y por lo tanto no puedo cargar más datos y no me va a dejar entrar más. En vez de utilizar la función leer que utilizamos en pila, utilizamos acá un scanf para cargar nuestro arreglo. ¿Sí? Esto sería el subíndice que arranca en la posición 0 y que se va incrementando a medida que voy cargando. Después retorno ese dato válido, que es el que voy a tener acá. Obviamente acá es un arreglo de enteros. Ustedes van a tener que hacer esta misma función para un arreglo de chat. Pero bueno, lo que yo quería mostrarles más que nada son dos cositas.
La primera es que cuando nosotros buscamos un dato en un arreglo, vamos a dibujar un arreglo, supongamos que yo estoy buscando este dato. Creo que acá, a ver si lo puedo pintar. O con este era. Si yo busco el 5 está en la posición 2. Arranco desde la posición 0. Entonces, si yo llego a la posición 2 y ya encontré el dato, no voy a recorrer hasta el final. No tiene sentido. O sea, porque vamos a agrandar el problema. Yo encuentro el dato en la posición 2 y tengo 5.000 datos cargados. ¿Voy a ir hasta la posición 5.000 o 4.999? No tiene sentido si yo ya encontré lo que estaba buscando. Entonces lo que tengo que hacer es cortar el ciclo while. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Bien. Bueno. Bien. Si me siguen hasta ahí, vamos a ir al código. Yo acá voy a crear un dato. Le voy a llamar flag, que sería una variable de tipo entera que tendría dos valores. 0, suponiendo que el dato no existe, y 1 si el dato lo encuentra. Entonces, yo acá voy a tener un else. O puedo tener que acá, digo, vamos a poner las llavecitas. Vamos a poner acá, esto que está acá es, pregunto, si el dato es igual al arreglo y la posición, quiere decir que el dato lo encontré. Por lo tanto, el flag lo voy a poner a 1. Y ahí quiere decir que lo encontré. Ahora, ¿se corta el ciclo while ahí? Y no, en realidad no se corta, ¿por qué? Porque la condición de corte sigue siendo que hice a menor a válidos. Entonces, probablemente tengamos que hacer alguna... me dice que la conexión a internet es inestable, la mía. Bueno, no sé, bueno. Por ahora me están escuchando porque me tiró un mensajito ahí, la conexión es inestable. En realidad, podría utilizar un break, pero en realidad un break es no sale de la función, no sale de la... No es lo ideal, porque si yo tengo que retornar algún dato, ¿qué le voy a retornar? Si se acuerda, si yo hago una pregunta, si yo te hago una pregunta a vos, Francisco, a Sebastián, mejor dicho, que es el que me dice de utilizar un break. Si yo hago una pregunta, si el dato está, el break, digamos, ¿qué información tengo yo si está o no está? Ahí es donde yo no lo veo al break como algo, como una solución para este problema. Porque si yo pongo un break, es cierto, voy a salir de la condición while. Depende de dónde lo ponga. Tengo que tener mucho cuidado ahí. Lo tendría ya guardado de antes, depende de dónde lo ponga. Claro, lo que habría que hacer ahí, yo necesito saber si esta función, que es una función que retorna el flag, que retorna 0 o 1, verdadero o falso, que me retorne si el dato existe o no. También podría tener una función que en vez de retornarme eso, además me retorne, supongamos, no sé, bueno, en el caso del número entero no, porque yo tengo que ir hasta el final. Esa es una problemática que después vamos a ver. Si yo tengo que buscar un número menor, no necesito tener un flag, porque tengo que ir hasta el final. Pero acá necesito buscar algo específico. Y puedo hacer que ese valor también específico me lo retorne o me retorne en algunas funciones. A veces nosotros utilizamos un valor determinado para indicar si encontró o no encontró el dato o que me retorne la posición donde se encuentra el dato. Pero bueno, para no complejizar el problema. Yo necesito que esta función me retorne si encontró o no encontró el dato. Porque es una función y cumple esa función.
le ingreso un dato por parámetro y me dice si está o no está ese dato. Ahora porque estamos trabajando con un número, pero puede ser que después me tenga que retornar, busque un número de DNI y me retorne todos los datos de una persona. Bien, entonces, acá la condición de salida de while, o sea, para que no llegue al final, debe tener en cuenta este dato. Entonces, ¿qué significaría esto? Que vamos a tener que poner esta condición acá. ¿Qué pondríamos acá? Condición, ¿qué haríamos ahí? A ver, los hago pensar un cachito. Que i sea menor a válidos, ¿por qué? Porque yo no voy a buscar más allá de los válidos, voy a buscar solamente dentro de los válidos, y que el flag, ¿qué dato tiene que tener? Al principio. Nahuel dice 1, ¿quién dice otro? Sí. 0. Si ponemos que es igual a 1, acuérdense que nosotros tenemos que usar el igual, ¿no? A ver, si yo pongo acá, vamos a hacer esto, si yo pongo igual a 1, acá no va a entrar nunca porque yo estoy inicializando la variable en 0. ¿Sí? Ese sería el primer problema. 1 me informa si el dato está o no está. Y en principio, antes de yo empezar a recorrer, tengo que presuponer que el dato no existe. Yo tengo que presuponer eso. El dato no existe. O sea, arranco desde ahí. Podría ser al revés, que el dato existe y después cambiarlo. O sea, bueno, es lo mismo. Pero vamos a presuponer, vamos para partir de alguna lógica, que el dato no existe. Claro, eso es lo que hay que hacer, Sebastián. Entonces, no ir más allá de los válidos, lo tengo que controlar, y que el flag, o sea, que el dato no exista, podríamos decir, para poner algo, ¿no? Y que el dato no exista. Presupongo esto, si el dato existe, el flag se pone a 1, se deja de cumplir esta condición y se terminó el asunto. ¿Sí? O sea, flag igual a 0, busco el dato, cuando yo acá, esto es igual y esto es igual, esto obviamente ustedes ya lo conocen, si yo asigno un dato a 1, el flag deja de ser 0, verdadero, falso, falso, y se va de la condición. Ahora, también esto, hacerlo un poquitito más, podría ponerlo dentro de un else, porque en definitiva, si yo encontré el dato y pongo el flag a 1, no necesito contar. ¿Para qué voy a contar? Es un detalle, pero es así. No necesito contar ahí. Ya no necesito contar más nada. Ya sé que encontré el dato y que voy a retornar es 1 en el caso de que lo haya encontrado. Si llego hasta el final y el dato no lo encontré, voy a retornar 0. Esto, este tipo de lógica se usa bastante. Ahora, lo que muchas veces hacen es esto. Error muy común. Hacen todo bien, hacen esto. ¿Cuál es el error ahí? Claro, exacto, recorre todo. No hay condición de corte. La única, ustedes tienen que hacer el while, lo que se hace es 2 preguntas o una pregunta o 3 preguntas. Lo dice Lorenzo, o sea, recorre todo. Entonces no tiene sentido utilizar un flag ahí, porque estoy utilizándolo, está todo bien, me va a retornar 1 que el dato lo encontró, me va a retornar que el dato lo encontró, porque el flag lo puso a 1. Y eso no lo va a alterar. Pero el problema que va a tener acá es este, entre otras cosas, que se va a quedar en un bucle infinito. Porque cuando viene acá y es menor a válidos, al no contar, si yo hubiera tenido el I más afuera, sí hubiera ido hasta el final. Pero el problema que nosotros tenemos acá, además, obviamente, de recorrer todo, como dice él, porque la lógica indicaría que si yo dejo esto afuera, recorra todo, pero al dejarlo yo acá adentro, porque también algunos hacen esto, por ahí me olvidé de eliminar eso, el I++, ahí haría lo que dice Lorenzo. Si está ese else,
no va a entrar nunca más, porque al no mover el I++, siempre se va a quedar en ese subíndice y siempre va a encontrar el flag A1, 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 el flag A1. O sea, se va a quedar ahí adentro y no va a retornar nada. En definitiva, lo más importante de todo esto, más allá de este else o no, es que, en que voy a hacer todas las modificaciones, así me queda bien. Ahí. Y es que esta lógica se usa bastante. Y que la lógica indica que cuando buscamos un dato tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tengo que ir hasta el final o no? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. No siempre tengo que ir hasta el final. Entonces, si yo busco un dato específico, tengo que ir hasta el final. Si yo busco el mayor o el menor, perdón, si yo busco un dato específico, no tengo que ir hasta el final, o sí, depende. O sea, yo tengo que tratar de tener control sobre esto. Si lo encuentro en el primer dato, me voy, no necesito buscar nada, estoy buscando eso específico. No necesariamente tengo que ir hasta el final. Donde necesariamente tengo que ir hasta el final es en la búsqueda del menor. ¿Por qué? Porque no tiene sentido utilizar un flag ahí, porque yo nunca sé cuál es el menor. Puede ser que esté en la última posición. Para saber si está en la última posición, tengo que ir hasta ahí. Entonces, el problema nos dice si esta lógica la podemos utilizar o no. Se usa bastante, que se usa bastante. Nosotros normalmente buscamos datos específicos. Normalmente. Consulten chicos, a ver si por ahí hay algo que por ahí no se entendió, que yo lo explico de otra manera, me dicen. Dale, me escribí. Yo supongo que me estás preguntando en esta. Sí, esta es mi base de datos, por decirlo de alguna manera. Esto que está acá es cuántos datos tengo almacenados en esa base de datos. Y esto que está acá es el dato que busco. Ah, bueno. En realidad, bueno, esa fue una pregunta que creo que había quedado de la última clase, está muy bien. Ahora vamos a hacer la función que recorre, que puede ser acá. Después quería ver eso para analizar otra cosa. Bueno, vamos a contestar lo que acá me dice Lorenzo. En realidad, un arreglo es un puntero. Digamos, eso es la. Entonces, un arreglo ya es una referencia. Es un puntero. ¿Por qué es un puntero? Y porque en realidad un arreglo, que es un conjunto de números, lo que almacena es todas las referencias, o sea, todas las direcciones de memoria que reservó para almacenar esos datos en esas posiciones. ¿Cuáles son? ¿Cómo nosotros accedemos a la referencia? Y a través del subíndice. Entonces, el subíndice 0 es una referencia, el subíndice 1 es otra referencia. Entonces, al estar sobreescribiendo sobre esa referencia, nosotros no tenemos que retornar nada. No es una pila. Que una pila es algo que programamos nosotros y después vamos a ver en realidad que es una pila mucho más adelante. Sabemos que es un tipo de autoextracto que tiene un comportamiento y punto. Hasta ahí llegamos ahora, vamos a llegar más a fondo. Pero el arreglo, sea de enteros, de char o de lo que sea, es una referencia. Entonces no necesito retornarla. Y es una referencia a determinadas variables, cosa que nosotros probablemente en las pilas no sabemos cómo funciona internamente porque no lo sabemos, porque todavía no lo sabemos, pues ya lo vamos a saber. ¿Pero se entendió, Lorenzo? O sea, despreocupate del tema de trabajar con arreglos por copia, por referencia, no se trabaja por copia, se trabaja con referencia porque son referencias. ¿Sí? O sea, SA y es una referencia. ¿Sí? Para simplificar la respuesta, ¿no? Podría ser una pregunta, si Lorenzo me está dando me está dando letra, Lorenzo. Bueno, vamos acá. Función de mostrar. Función de tipo void. Yo tengo que mostrar algo. Mostrar arreglo. ¿Sí? Vamos a hacer una función de mostrar. Importante. La función de mostrar. Voy a mostrar un arreglo. En este caso es números enteros. Sí, creo que sí. Números enteros. Int. Yo le puse AR.
Cierto que yo acá tengo... Bien, ahí. Ahora, pregunta. ¿Muestro los válidos o muestro la dimensión del arreglo? Estoy preguntando. Bien. ¿Quién más? ¿Qué? Válido. Bien. ¿Qué más? Perfecto. Bien, sí, claramente. Muy bien. Voy a mostrar los válidos. Por lo tanto, ¿qué dato tengo que reemplazar acá en esta, acá en el for, por decirlo de alguna forma? Perfecto. Excelente, Ramiro. Muy bien. Entonces voy a ir hasta válidos. Pregunta. ¿Cuál es la ventaja de esto? A ver si alguno se anima. Tratá de contestar más o menos cortito. ¿Cuál es la ventaja de trabajar así? Sí, esa es una, Diego. ¿Y qué más? Hay una que es re importante. Sí, no tenemos que inicializar igualmente los arreglos. Pero hay una que es muy importante. ¿Eh? Tiene que ver casi con las funciones, más que con los arreglos. Y el i es una variable importante porque es la variable que me permite recorrer los subíndices. A ver, ¿hay alguno más? Ahí, doy ahí unos segunditos más para contestar. Va por ahí, creo, Ramiro, pero no sé qué sería mostrar todos a la vez. Por eso. Se tiene que ver con mostrar, pero... Sí, sí. O sea, la ventaja es que muestro solamente los válidos. La ventaja es, fundamental de esto, es que puedo mostrar cualquier arreglo de enteros. Cualquiera. O sea, trabajar con estas dos variables, trabajar con válidos y con... esperá que acá tengo esto. Por razón me tiene verdad. Cuando yo puedo acá mostrar un arreglo, en realidad esta función tiene este formato vacío y los válidos, porque esto puede variar de acuerdo a la carga del arreglo. Vamos acá arriba. Esperen que voy a copiar el prototipado este que tenemos aquí. Lo voy a copiar acá. Voy a pegar. Esta función de carga de arreglo sirve para cualquier arreglo y cualquier dimensión. Fíjense que yo acá, y ahora les voy a hacer otras preguntitas teóricas que pueden aparecer, ya que vamos practicando. A ver. No, lo había hecho acá, miren. Yo lo había hecho acá. Yo acá creé un arreglo que se llama arreglo de números y un arreglo que se llama arreglo de números 2. Este arreglo tiene una dimensión de 10 y este tiene una dimensión de 100. Ambos van a retornar válidos, diferentes. Esto lo voy a borrar, porque ya no lo necesitamos. Entonces ambos trabajan con su propia variable de válidos. Esto que está acá, también lo voy a volar. Entonces, esto es una de las ventajas, la reutilización de código. Para un arreglo entero, por supuesto que si yo quiero mostrar un arreglo de char o cargar un arreglo de char, tengo que crear un arreglo que tenga un parámetro con arreglo de char. Entonces, acá lo que me pide es, para cargar me pide el arreglo, le paso arreglo de números. ¿Y cuánto tiene arreglo de números? Tiene 10 posiciones, le paso estas 10 posiciones. Esto que está acá, como este parámetro está vacío, carga uno de 10, luego uno de 100, y luego uno de 1000, y luego uno de 5. De acuerdo, si yo acá creara otro arreglo diferente, podría reutilizar la misma función para cargarlo, porque estoy trabajando con un arreglo de enteros. Lo mismo pasa con mostrar. Yo acá, mostrar, vamos a hacerlo, me pide un arreglo, yo le paso arreglo de números 2, le paso los válidos de arreglo de números 2, que obviamente están en la variable val. Redundante hacer otra función. Sabemos que si vamos a llamar al arreglo número 1, le vamos a pasar val y no val 2.
Esto hace que mi función sea reutilizable. Que esto esté vacío. Si yo acá hago esto, está bien, pero voy a poder solamente mostrar arreglos de 10 posiciones. Y obviamente el código internamente también cambiaría. O no, podría ser. Acá en el tema de válidos, habría que verlo, tendría que cambiarlo. Bueno, eso me condiciona. Por eso lo usamos así. Para que cualquier cosa, cualquier arreglo de cualquier dimensión, la dimensión acá, podríamos decir, es variable. La defino yo en tiempo de programación, podemos decir, en tiempo de codificación. Acá lo defino. Esto acá no puede aparecer así. Eso es un error. No puede aparecer de esa manera porque, o sea, si yo quisiera compilar esto, obviamente lo que va a hacer es posicionarse rápidamente ahí y me va a tirar el error. Porque me está diciendo, no, decime, ¿por qué? Porque vuelvo a un concepto que me interesa que ustedes, por lo menos una parte de ese concepto lo aprendan ahora, que es que esto es una declaración de un arreglo de manera estática. ¿Sí? La palabra es estática. ¿Por qué es estática? Porque no se puede mover. Algo estático es algo que no se puede mover. Y una vez que yo declaré un arreglo estático de 100, cuando yo compile este programa, no lo puedo modificar. Acá, bueno, acá me está pidiendo que declare la variable i, que no la declaré. Acuérdense esto, ¿no? Que yo ahí acá le podría asignar 0, pero esto lo estoy haciendo acá, así que es redundante hacerlo. No está mal. En un while voy a tener que hacerlo, ¿sí? No se olviden de eso si les gustan los whiles, para recorrer arreglos. Como les decía, una vez que yo agarro acá y me muevo al tiempo de ejecución, sería el tiempo, bueno, que estamos por ver ahora, mientras se ejecuta esto, esperen un cachitito. O sea, acá yo ya acá, esta variable no la puedo modificar. ¿Sí? Cuando declaro arreglos estáticos. Nosotros vamos a ver después arreglos dinámicos. Lo vamos a ver en programación 2. Entonces, si esto es estático, no se puede mover, pero necesito sí o sí, para poder compilar el programa, sí o sí, si yo ahora quisiera compilar, me va a lanzar un error, ¿sí? Ese error porque eso no está cargado. Digo, una cosa es manejar un parámetro de esa forma. ¿Por qué? Porque el parámetro yo lo alimento con un dato. ¿Sí? Entonces ahí no tengo problemas. Parámetros me deja. Bien. Para no seguir dando vueltas sobre esto. Pregunta de examen. A ver, cuando quedas un arreglo, todas las posiciones no tienen basura. Sí, claro. Todas las posiciones cuando se queda un arreglo tienen basura. Salvo que yo la setee. No, en realidad está buena la pregunta de Lorenzo. Bueno, justo venía el ejemplo que le quería mostrar. Las posiciones, cuando yo declaro una variable, por ejemplo esta que tenemos acá, también tiene basura. Pero eso no es un error. Pero en realidad no es que tenga basura, tiene información que en algún momento fue utilizada para algún proceso de la computadora, del sistema operativo, de lo que sea, fue utilizada esa dirección de memoria para otra cosa y quedó con esa información. Después se le asigna otra. Por eso es importante lo que les decía acá, ¿no? Recién, de que no es necesario cuando yo trabajo con un for, porque el for tiene asignación, condición y contador. Pero el while no. El while directamente trabaja con la condición. Entonces sí o sí afuera y adentro no me tengo que olvidar el i++, en el caso del while, y no me tengo que olvidar de setear la variable a 0, porque si no el contador no va a funcionar. A ver. En CodeBlock no. Capaz que en algún compilador. Es cierto en esto. En otros lenguajes más avanzados, como Java, podemos decir que son orientados a objetos, cuando vos declarás un arreglo te los llena de ceros.
pero acá no. No te los completas. Podrías hacerlo igualmente eso, miren. Vamos, yo lo que le quería mostrar, y ahora voy a ir al arreglo con ceros. Sí, igual no. Podría inicializarlo en cero. Después lo voy a ver, Sebastián, eso. ¿Dónde está? No, la verdad que no. Ah, bueno, nosotros no estamos trabajando de manera global acá. No utilizamos arreglos globales. Lo global sería declararlo afuera del main. La verdad que me resulta raro que, esperen que voy a borrar hablando ahora que me quedó una variable ahí, global. La verdad que no uso arreglos de manera global. La verdad que no. No. Mirá, vamos a hacer una prueba para Lorenzo. Vamos a hacer esto de la. Mirá, yo acá declaré un arreglo que le llamé AR. Les quería mostrar esto, por eso igual me sirve lo que me están preguntando. Y ya después estamos en horario, chicos. Vemos esto y cortamos. AR, arreglo. Fíjense que yo le digo acá que tiene 5 posiciones. Y cargo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Qué va a pasar con este arreglo cuando yo lo inicialice? Porque fíjense que errores no me tiran. Errores no me está tirando el compilador. ¿Qué sucede con este arreglo? Pregunta. Se lo pregunto a ver si lo saben. Esto es pregunta de examen. Bien, Sebastián. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, ahí estaríamos contestando. Nos quedan 10 minutos, pero bueno, vamos a terminar un cachito antes. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer control X, control B. Ya tenemos nuestro arreglo cargado. Voy a comentar estas dos líneas para que no se ejecute. Y acá obviamente voy a poner 5, voy a poner 8. Son los datos que tengo cargados. Yo quiero mostrar todo eso y voy a mostrar este arreglo. ¿Sí? Ahí estoy. Fíjense cómo estoy reutilizando mis funciones con otro arreglo. ¿No? Básicamente para también lo vean que lo puedo usar con cualquier cosa. Vamos a mostrarlo. Vamos a ver qué muestra. Fíjense que lo que les va a mostrar es, esperen que voy a achicar acá, es las 5 posiciones primeras. Porque toma como prioridad eso, no importa todo lo demás. Ahora, vamos a suponer que, bueno, obviamente si yo pongo 8 acá va a funcionar. Miren que voy a terminar el programa. Si yo pongo 8 acá, me va a mostrar todos los datos. Más que obvio. Ahí. Y si yo acá hago esto, ¿qué pasa? Estoy preguntando, ¿eh? ¿Qué pasa con este arreglo? Me estás preguntando. Yo espero que. Ah. Bien. Perfecto. Se lo dimensiona con 8. Ahora, fíjense, acá me muestra todo. Entonces, este tipo de razonamientos es probable que aparezcan. Es muy probable que aparezcan y que ustedes entiendan qué es lo que sucede. Para eso hay que meter mano. No es mágico en ese sentido. Bueno, queríamos que termináramos este asunto del FLAC porque es muy importante. Cómo recorrer, tener en cuenta los válidos, repasamos, porque la clase pasada, como tuvimos el examen, no tuvimos la posibilidad de repasar y algunos por ahí no pudo ver la clase. Bueno, tengan en cuenta todos estos detalles. ¿Sí? Lo de las cargas, la reutilización de las funciones, el tema de la declaración. Ah, y lo del 0, si nosotros, bueno, acá vamos a suponer que inicializamos en 10
y hacemos esto, si mal no recuerdo, en 0. Creo que si ponemos 1 no. Si ponemos 0, vamos a mostrarlo, me carga todos ceros. Yo estoy mostrando 8 posiciones porque le dije que vaya hasta 8. Pero podría ponerle. ¿Se entiende? Ahí estoy seteando lo que ustedes me preguntaban hoy de setear a 0. Ahora, si mal no recuerdo, porque obviamente es algo que no lo usamos todo el tiempo, si yo pongo 1, creo que me carga solamente la posición 1. ¿Sí? Fíjense esto. No puedo, lo que quiero decir con esto es que yo no puedo inicializar en 1. Nada más que eso. Si ustedes quieren inicializarlo en 0 porque les parece, por lo que quieren, y tengan ojo con los válidos. Porque en realidad, el que esté inicializado en 0 no quiere decir que, digamos, los válidos es otra historia. Es como limpiar la basura si a mí me interesa que quede prolijo, nada más. Como barrer cada posición de memoria y cargarle un 0. Podría utilizarlo como el 0 como un dato que llegué al final también, ¿no? Y si el arreglo en la posición 0 tiene un 0, el arreglo está vacío. ¿Podríamos hacerlo? Y podríamos utilizar esa lógica, también. O si yo podría utilizar los ceros para saber si llegué al final del arreglo. O sea, siempre pregunto si la posición siguiente es igual a 0. Entonces, qué sé yo, una cosa así, o si la posición actual es 0. Entonces quiere decir que muestro hasta esos válidos. Podría utilizarlo como un dato, podría hacerlo, pero es complicarme un poquito. Complicar un poco, tampoco es una locura, ¿no? Bueno, chicos, vamos a seguir con este tema de arreglos. En la próxima vamos a seguir viendo otras cosas. Vamos tal vez a jugar un poco con el arreglo y con las pilas, y vamos a ver las búsquedas al menor, y vamos a ver otras cosas. Pero bueno, en principio, lo que yo les aconsejo es que esto les sirva a ustedes. A nosotros nos sirvió un montón evaluarlos, verlos. Pero pienso yo también que las exigencias que nosotros tenemos en la universidad, y son lógicas, tienen que ver con que este es un espacio donde el nivel medio, que exige, desde mi punto de vista, mucho menos, entonces por ahí estamos acostumbrados a tener una intensidad en el estudio diferente. Entonces, seguramente los que no pasaron nunca por una carrera universitaria, tal vez algunos sí, estén más acostumbrados o a meterle más intensidad al estudio o a trabajar con menos intensidad. Entonces, lo que hay que hacer seguramente, lo que nos tiene que servir esto es fundamentalmente para saber si realmente esa es la nota que nos merecemos. Yo les voy a contar una experiencia personal. Hace muchísimos años, yo estudié psicología, en la carrera de psicología, y metí hasta cuarto año llegué. Y el primer examen que me tocó rendir, que me acuerdo era de epistemología, yo pensé que había hecho un examen bárbaro. Entonces cuando voy a recibir la nota me saqué un 4. 4 es una nota de aprobación. Y entonces, y yo quería promocionarla, porque con un 7 la promocionaba. Yo pensé que había llegado, 7, 8. Había estudiado. Yo pensé que había estudiado. Y me di cuenta de eso. Yo tenía dos caminos. O pensaba que el profe estaba equivocado, o me ponía las pilas. Y yo decidí ponerme las pilas porque me di cuenta dónde estaba parado. Entonces el asunto pasa por ese lugar. Es darnos cuenta de dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es aprendiendo una profesión. Pero también estamos tomando una decisión de vida. Entonces es necesario que nosotros en esa decisión de vida la tomemos a pleno, a fondo. Vayamos a fondo. Esto nos tiene que servir para saber si esto nos gusta o para saber si estamos en el lugar correcto o si no buscar otro lugar. Pero créanme una cosa, y lo único que les voy a decir es esto. Que el lugar, no sé si es programación, pero que el lugar es la universidad, estoy completamente seguro si ustedes quieren un buen futuro. Entonces, ¿es esto o busco otra cosa? Pero nos tiene que servir para todo esto, toda esta experiencia, ¿no? Saquemos el examen, no pasa por ahí. Entonces, si a nosotros nos gusta esto, ajustemos, ¿no? Transpiremos la camiseta y vamos para adelante. El tiempo está. Y nosotros estamos a disposición para poder ayudar. Así que bueno, chicos, nada, no me quiero convertir en papá, pero bueno, a veces me sale.
Es lo que le digo a mis hijos. O sea, todo esto depende de ustedes. Yo ya hice lo que tenía que hacer y es más, sigo estudiando, porque sigo estudiando. Así que, bueno, chicos, nada. Cuídense mucho. Gracias por estar y por acompañarnos todas las mañanas, a la mayoría, porque yo sé que... Y gracias por el esfuerzo que están poniendo. Ahora, los que tengan que ajustar, ajusten con todo, y los demás, no se queden con eso. Guido, que hizo un muy buen examen. Guido, el próximo tenés que sacar 10. Vamos por el 10. No vamos por, bueno, ya estoy bien, ahora con esto. No, vamos por más. Siempre tenemos que ir por más. Bueno, chicos, nada, cuídense mucho y bueno, gracias por estar acá y por acompañarnos y por meterle energía y por participar. Así que nos vemos en la próxima y seguimos dándole esto. ¿Dale? De nada, de nada. ¿Te cortaste? ¿Te cortaste? No. Todavía no. ¿Me escucharon? Sí, te están escuchando.